Hola, thank you very much, muchas gracias. Soy Rodolfo Bejarano de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad y también hablo por parte de la Civil Society FFD Mechanism. Estamos atravesando la peor crisis de deuda de la historia, en la que los países del sur global destinan cada vez mayores recursos de sus presupuestos en pagos de deuda interna y externa, deteriorando cada vez más las condiciones financieras, incluso sobre la base de los indicadores convencionales de sostenibilidad de la deuda del Fondo Monetario Internacional. La UNCTAD ya advertía el año pasado que la deuda pública alcanzaba un récord de 92 billones de dólares en 2022 y que 3.300 millones de personas viven en países donde el pago de intereses de la deuda supera largamente el gasto en sectores esenciales como educación y salud. El reciente informe sobre financiamiento del desarrollo sostenible da cuenta de que el 55% de los países en desarrollo están en alto riesgo de caer o ya están en situación de sobreendeudamiento, por lo que estamos en una crisis de desarrollo sostenible que se financia con una espiral de la deuda. A pesar de las alertas y el reconocimiento del problema por amplios sectores, las medidas tomadas para reestructurar la deuda no han funcionado, tales como el marco común para el tratamiento de la deuda, y se siguen proponiendo medidas que solo abordan el problema de liquidez y no las causas estructurales de la misma. Incluso los países de ingreso medio vienen sufriendo las consecuencias de la subida de las tasas de interés, los desajustes en los tipos de cambio y el incremento del costo de vida. Se pensó que el acceso a los mercados era la solución, pero vemos que los choques externos nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad ante acreedores privados que bloquean cualquier tipo de negociación de cancelación o alivio de la deuda soberana. Vemos con asombro cómo se plantean salidas que solo apuntan a una mayor financiarización y privatización de los recursos y de los bienes y servicios públicos. Los canjes de deuda, las asociaciones público-privadas, los bonos y demás instrumentos financieros no van a solucionar el problema de la brecha existente para financiar los ODS y la agenda climática. Mientras tanto, el dinero se sigue perdiendo a través de la evasión y elusión tributaria, los flujos financieros ilícitos, las exoneraciones fiscales, los subsidios a los combustibles fósiles y el costeo de las guerras. La categorización de los países de ingreso medio esconde una serie de desigualdades económicas y sociales que se profundizan cuando nos imponen condicionalidades que llevan a medidas de austeridad y más neoliberalismo, así como las reglas fiscales que terminan recortando los gastos sociales con tal de pagar puntualmente la deuda. El precio de tener una buena calificación crediticia es muy alto, no solo en el ámbito social, sino también en el ecológico, y ya que se ejerce una presión por mayor extracción de recursos, exacerbando la crisis climática y profundizando la dependencia primaria exportadora de nuestros países. Necesitamos, por lo tanto, soluciones fuera de los espacios convencionales de decisión, tales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el G20 o el Club de París, que solo benefician a los acreedores. Necesitamos soluciones que permitan generar las condiciones para lograr un financiamiento justo, lo que significa no solo no crear más deuda y que ésta se dé en términos altamente concesionales, sino que no esté atada a condicionalidades, sin cobrar sobretasas y sin deudas escondidas. Desde la sociedad civil buscamos que la reforma de la arquitectura financiera de la deuda empiece por establecer un marco legal sobre la deuda soberana en Naciones Unidas, que aborde las siguientes reformas. Primero, hacemos un llamado a los gobiernos para que se establezca un mecanismo de resolución de la deuda soberana, que sea transparente, vinculante y multilateral, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que aborde la deuda insostenible e ilegítima y proporcione una reestructuración oportuna y justa, incluida la cancelación de la deuda. Construir un consenso mundial y vinculante sobre los principios de endeudamiento y financiación responsable, que aborde las lagunas en materia de transparencia y avance hacia la creación de un registro de acceso público de datos de préstamos, así como facilitar la realización de auditorías de la deuda. También la regulación de los mercados financieros y la industria del manejo de activos, la regulación de las agencias crediticias de calificación crediticia y de riesgo,
dejar de lado el rol de que los privados hagan estas evaluaciones sobre estados soberanos y crear más bien una agencia que sea de carácter público. Suspensión automática del pago de la deuda y su cancelación ante eventos catastróficos, emisión periódica de derechos especiales de giro, que no esté atada a las cuotas del Fondo Monetario y que se distribuya a los países que más lo necesitan. Tomando estas medidas podremos empezar a generar las condiciones para que los países de la periferia sean capaces de destinar recursos a las transformaciones de fondo que permitan nuevas estructuras productivas y energéticas que mejoren la calidad de vida de las personas, especialmente a las que más sufren las consecuencias de las crisis y a las cuales ustedes representan. La cuarta conferencia sobre financiamiento para el desarrollo del próximo año representa una oportunidad única para lograr acuerdos encaminados a una nueva arquitectura financiera. Finalmente, la sostenibilidad de la deuda no será posible sin estados que atiendan los derechos de las personas y la crisis climática. La sostenibilidad de la vida debe estar antes que la sostenibilidad de la deuda. Muchas gracias.